Sí, justamente estamos revisando la información de último momento que tiene que ver respecto a esto mismo, ¿no? De la revisión de las cautelares de Manuel Monsalve, una situación que evidentemente nos va a tener durante toda la mañana, pero también tiene mucho que ver respecto... ¿Sí? Dígame. No, ya. Lo que pasa es que la comunicación es complicada, pero mira, vamos a escuchar lo que apareció en Tele 13 Radio, o lo vamos a ver más bien. Influyó la existencia de esta denuncia, que ya estaba en conocimiento del presidente, incluso de su comité político, en las decisiones que tomó ese martes 15 de octubre, cuando se entera de la acusación de violación contra su entonces subsecretario del Interior. ¿Influyó que esto hubiera ocurrido? Las decisiones que tomaba. Bueno, la ministra vocera ayer hizo una conferencia de prensa en que se refirió ampliamente a distintos aspectos del caso y lo desmintió. Dijo, son situaciones incomparables y cada una se ha abordado obviamente en su mérito y bajo sus propias características. De la moneda dicen no. Pero desde el mundo más cercano a Monsalve me dicen, por otra parte, que aparentemente sí, que ese martes 15 salió en la conversación que tuvieron ambos, ese momento en que se reúnen alrededor de las 7 de la tarde, y que el presidente le contó que había una denuncia en su contra. Cosa que la ministra negó ayer, ¿eh? Bueno, le preguntaron explícitamente, ¿habló con el subsecretario de esto? No, dijo. Bueno, me dicen que del mundo más cercano, ellos que conversaron de esto. Que conversaron esa de conversación esto, entre los dos el 15 en la noche. Exactamente. Ya, y no le dio mayores detalles, pero le comentó que esto existía. Es bien difícil pensar que no haya sí o sí. Y que en el fondo ahí también es en ese contexto en que dice, anda a avisarle a tu familia. Es que además era muy difícil pensar que esa conversación no se hubiese dado. Nosotros lo planteamos ayer, sobre todo cuando nos enteramos de esta denuncia contra el presidente, porque ¿qué tanto había pesado lo que el presidente estaba viviendo con su propia denuncia cuando conversa con Manuel Monsalve? Que además Manuel Monsalve también llega en su situación de víctima. Y todo lo que hemos visto, la conferencia de prensa del propio presidente el día 18 de octubre, ayer cuando nos enteramos de todo esto y vimos la cronología, cómo se cruza el 14 con el 15, nosotros supusimos que efectivamente podría haber estado afectado y las decisiones del presidente pueden haber pasado también por la empatía que puede haber dicho, oye, no porque me denuncien, yo soy inocente, pero y me denunciaron. No porque denuncien a este compadre, un colaborador amigo mío, al lado, también es culpable. Entonces, a lo mejor lo que se ha especulado es que si la tardanza en tomar una decisión sobre el futuro de Monsalve pasó también por eso. Si es que la conferencia del día 18 estaba sangrando el presidente por la herida. Son dudas que tenemos, por supuesto. O pudo haber sido una coincidencia que a ellos les llamó la atención y a lo mejor encontraron sospechosos. Pero mira, yo lo que encuentro más grave, de verdad que lo encuentro muy grave, es que si es que efectivamente el círculo cercano de Monsalve dice que sí sabía de la denuncia del presidente, que puede ser importante o no importante en términos jurídicos, procesales, da lo mismo. Eso ya sí que era chimuchina política, digamos, o toma de decisiones a nivel gubernamental, pero no judicial. Nos mintió, po. O sea, vimos entonces, si eso es verdad, vimos a una ministra mentirnos. Porque si no sabía, pues dice, no, la verdad no tengo idea. Pero lo descartó de plano. Pero dijo, el sí y el no implica decir una verdad o una mentira a rajatabla. Yo espero que no lo haya sabido. Espero, de verdad, porque sería terrible. Digamos, desde el punto de vista moral. Que haya pasado por desconocimiento. Pero es que si no sabes, que no sabes. Que no sabes. Es que finalmente, ¿sabes qué pasa? Es que esto finalmente daña la confianza. Porque nosotros estábamos esperando esa conferencia de prensa, el punto de prensa de la ministra Vallejo, para aclarar dudas. Y según lo que ocurrió, finalmente dejó más flancos abiertos. Claudio Valdivia. Buenos días. Buenos días. Mirando con tanta atención. Sí. A ver, ayer planteamos muchas interrogantes a partir del punto de prensa de la ministra. La cuestión es, era muy difícil o es muy difícil, y sigo en términos de hipótesis, es muy difícil plantear que el día 14 de octubre le comunican al comité político, que esta denuncia existía y que el subsecretario no sabía después de ese 14 de octubre. Primera cuestión. A ver, la información es poder.
antecedentes como estos son poder. Y por lo tanto, la segunda cuestión es, ¿pudo haber interferido esto en las decisiones que tomó el presidente entre el 14 de octubre y el 18 o 17 de octubre? 17, claro. Esa es la cuestión. ¿Qué tan interferidas fueron sus decisiones a partir de sus vivencias propias? Esa es la cuestión. Entonces, un punto de prensa nos tiene que dejar más certezas que dudas. Y lamentablemente lo que vimos ayer es que nos deja más dudas, más interrogantes. Hay una frase que es clave, es no aclares que oscurece. Siento que eso pasó ayer. Ahora la Fiscalía está investigando. Si hay filtraciones. Hay filtraciones. Sí, esa es la cuestión. Pero volvamos a lo que nos convoca respecto a lo cercano a Monsalve. Claro. Esto es extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso porque personas cercanas a un imputado nos están diciendo que el imputado sí tenía esa información. Mira. Y por lo tanto, esas 48 horas adicionales que le dieron es porque él estaba también en lo mismo. Es que sabes que tú Pero acabas claro que de sí, decir algo, Claudio. Más información también tiene Francesco, pero acabas de decir algo clave. En todo esto es clave. La información es poder. Y esa información la tenía Manuel Monsalve. Con esa información ahora uno se explica por qué Manuel Monsalve tuvo el privilegio de hacer un punto de prensa en el Palacio de Gobierno, decir que él presentó su renuncia porque sabía, y además insistiendo en 2 oportunidades o 3, que él era inocente, que no había cometido ningún delito. Cuando uno dice, pero ¿por qué fueron tan permisivos con Manuel Monsalve? Porque todo nace en esa conversación que tuvo con el presidente, en donde seguramente fue, oye, a mí me está pasando lo mismo. Oye, si a nosotros, sí, y claro, y aquí a mí me estaban acosando insistentemente hace 10 años, y tú, no, yo soy víctima de extorsión, yo pensé que yo no me acuerdo de nada y yo puedo ser víctima de extorsión. Entonces, ellos encontraron que esta coincidencia estaban viviendo algo muy similar. Que lo llevó a decir el día viernes, que esta gran frase de que nadie es culpable hasta que, o sea, que por una denuncia uno no va a ser culpable. Claro. Y entra en lógica también el sentido por el cual el presidente decidió que se fuera al sur a ver a su familia. O sea, trataron estos temas como cuestiones personales, claro, muy propias. Hay que hablar con la familia de estas cosas que nos pasan y no tanto la gravedad de lo en términos públicos, si ustedes quieren, como el de la responsabilidad de tu cargo. Claro, porque acuérdate que en ese punto de prensa no fue cuando dijo yo le creo a la víctima, fue, no sé, a la semana siguiente. Por lo menos 4 o 5 días después. ¿Sí? Al menos una semana después, el presidente, y porque seguramente alguien le preguntó, sí, yo le creo a la víctima, pero eso no lo dijo en esa conferencia extensa. Lo complejo es que cuando uno plantea un estándar, a propósito de yo le creo a la víctima, siempre, ese estándar no puede ser manejado a la conveniencia o a la oportunidad. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que el estándar o el seguimiento de ese estándar ha sido extremadamente pendular y errático. Lo que pasa es que hay un problema, Claudio, yo creo que hay un problema, lo que tú dices, el péndulo. Yo creo que de verdad estas cosas tienen que generar lecciones. Yo no quiero llegar a una conclusión porque tenemos mucho análisis que hacer, pero con el tema del yo le creo, hay que tener mucho cuidado con qué significa el yo le creo. Porque el yo le creo no es que tú ya tienes al tiro un veredicto por el solo hecho del testimonio. Exactamente. Sí. Y ¿cómo se llama? En algún minuto estas cosas se radicalizaron tanto, que digámoslo, si esa cuestión es verdad, en este país se radicalizó tanto cierto discurso, que yo te creo, amiga, yo te creo, implica de inmediatamente este compadre es el abusador, el violador, y ella es la víctima. Al tiro, ¿ah? Inmediatamente una condena. Entonces, aprendamos lo que está pasando, y esto es una lección para el gobierno también, y para los políticos, con esto del yo le creo, que yo le creo significa, lógicamente, tiene que significar tu denuncia va a ser acogida, va a ser investigada y tú protegida. Tu denuncia es importante. Pero la justicia va a determinar si que efectivamente eso no es. No el discursillo propagandístico de cierto sector radical respecto a estos temas. No porque la funa. hay que tener cuidado con eso. Sí. Porque esa bala te puede llegar en contra, rebota y te llega. Es un boomerang. Es un boomerang. Y ese boomerang le está llegando hoy día al gobierno. Bueno, ¿usted le cree o no le cree a la víctima en este caso? Y el gobierno ya dijo que no le cree.
Es que se fue al otro extremo. Por eso te digo, hay que tener cuidado con el yo le creo. Porque el yo le creo significa denuncia que hay, se acoge, se investiga y se protege. Eso es. O sea, aprendamos que eso es. No es ya la sentencia por el solo testimonio. Hay que aprender de eso. Estamos de acuerdo. Yo ayer dije a propósito de la entrevista que hicimos al diputado Leiva. Él planteó de entrada la cuestión de la verosimilitud. Sí. Y después que escuchamos a Vallejo, mi comentario fue, parece que todos están leyendo el memo. A todos les llegó el mismo memo. Fue tajante. Pero esta si denuncia es falsa y no tiene fundamentos. Si uno ve las declaraciones en la tarde de toda la bancada oficialista, fue en la misma línea. Fue en la misma línea. Por supuesto. Sí, ahora saludamos a Alfonso Concha, se quedó hasta muy tarde aquí en Tele 13 Central porque la verdad es que la noticia no da tregua. Pero Alfonso, nos enteramos hoy día de que cercanos a Manuel Monsalve indican que Manuel Monsalve sabía de la denuncia del presidente, algo que pero descartó rotundamente porque dijo no sabía ayer la ministra Vallejo. Sí, nosotros tenemos la misma información. También conversamos, por lo que estoy viendo, que está Angélica Bulnes, parte del relato que entregaron esta mañana. Sí. A ver, ayer en la noche estuvimos conversando también, nosotros como reportaje Tele 13 hemos estado muy pendientes de lo que sigue ocurriendo con Manuel Monsalve. Una de las tantas cosas que hemos estado viendo es cuáles son los argumentos de la apelación que va a tener la defensa de Manuel Monsalve. Y en el marco de eso, evidentemente que le queríamos preguntar si habían tenido algún tipo de conversación. Como esa conversación en rigor la sabe solo el presidente de la República, Manuel, en cuanto al contenido. Lo que sí nos han dicho en términos genéricos es que efectivamente hablaron y que probablemente esa experiencia vital del presidente que estaba teniendo en ese momento, es decir, que estaba siendo denunciado por acoso, por difusión de imágenes, y la versión de Manuel Monsalve que estaba siendo acusado de violación, y en ambos casos pareciera cada uno de los denunciados sentir que era injusto, que no correspondía a la realidad, eso de alguna otra manera empujó al presidente a darle esa posibilidad, ese margen de un poquito más de 30 horas de vaya a avisarle a su familia de lo que está pasando, vaya al sur, sabemos que además ocupó vehículos institucionales y en definitiva ese marco de tiempo que lo que hizo que cuando explotara el caso, explotara en la moneda porque se tomaron decisiones que van del presidente hacia abajo respecto a darle esa posibilidad que tuvo Manuel Monsalve todo ese tiempo. Pero sí, nos han confirmado lo mismo. Nos confirman que conversaron del tema, que tuvieron la posibilidad de explayarse básicamente. Yo, presidente, estoy viviendo algo parecido a lo que tú, como subsecretario, también me estás relatando. Yo espero de verdad, de corazón, que la ministra Vallejo haya estado mal informada, digamos. Porque sería terrible que nos hubiese ocultado la verdad o que al menos hubiese dicho no sé. Pero es derechamente una mentira si... Es que es derechamente una mentira si ella sabía. Si ella sabía que ahora, yo espero eso dice que no. Quiero pensar que estaba mal informada, que le dijeron no sabe. Cuando se reúnen y programa la conferencia. Quiero pensarlo, tratar de hacer un cortafuego por acá para intentar que esto no se revele, ya resulta absurdo. Porque si no, esta cosa es eterna. Porque la conferencia de prensa de ayer, lo dijimos, súper temprano, tenía que ser para aclararlo todo. O sea, ya experiencia el caso Monsalve, llevamos un mes hablando del cuento, de la cuestión, de lo terrible, de los fallos del gobierno, de toda la cuestión. Ok, uno dice, bueno, sacamos lecciones en limpio, ¿cierto? Sacamos lecciones en limpio, pero la conferencia de prensa ayer entonces nosotros pensábamos que íbamos a tener el panorama claro. Y nos dejó dudas. Don Alfonso Concha tiene una línea de tiempo que va precisamente... Yo no sé si lo alcanzaron a conversar, pero por ejemplo aquello de afirmar que estos hechos son falsos, de alguna manera darle la posibilidad al presidente en la conferencia de prensa y con toda la maquinaria del gobierno, que está bien, digamos, ellos están disponibles para el presidente de la República y su gobierno. Decir básicamente que aquí la víctima del presidente, nosotros sabemos por los procesos, lo saben los abogados, que el que decía eso son tribunales, un juez de garantía, no es particularmente el gobierno, y ahí también, que yo ahí sí lo he escuchado cuando estaba entrando eso de, bueno, ¿en qué quedó creerle a la víctima? Ese argumento que no es solo del mundo feminista, sino también de quienes han visto casos de abuso sexual, de acoso sexuales. Miren, por lo menos no hay que revictimizarla. ¿Y cuándo se revictimiza? Cuando se cuestiona su relato. Si resulta ser mentira, bueno, eso lo ve un juez, lo ve un tribunal, claro, pero no inmediatamente ex post. O sea, antes, ex ante en este caso. Es lo que no hay que hacer. Exactamente. Es justamente lo que no hay que hacer. Raro.